Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace 23 años, el siglo XX, se despidió dejando la impresión de que en la guerra ideológica entre el fascismo, el comunismo y el liberalismo, este último había triunfado por goleada. En los primeros años del siglo XXI, las democracias republicanas, el libre mercado, los derechos humanos y la libertad se preparaban para conquistar el mundo. Pero, como sucede con frecuencia, la historia nos pasó una mala jugada. Tuvimos cambio de ciclo. La política, lejos de ser un quehacer intelectual y social que trabaja con la gente para resolver sus problemas, se convirtió en un circo donde lo que menos hacen los payasos es divertir a la gente. Todo lo contrario, la empobrecen, la decepcionan, la traicionan. Por eso, cada día menos ciudadanos creen en la democracia, en la política y en los políticos. En esta era de la desinformación y la mentira, con una economía global insuficiente y con escasez de líderes creíbles, el narcotráfico y la corrupción se están apoderando de los gobiernos y caudillos autoritarios están demoliendo las democracias y asfixiando las libertades ciudadanas. El drama está en que la mayoría de los políticos de hoy tienen la tabla de valores invertida. Dan prioridad a las formas y olvidan el contenido. Se dedican a lo superficial más que a la esencia. Y para ganar popularidad, mienten y engañan con descaro y sin principios. Vivimos en una América Latina en la que otra vez está aumentando la pobreza de sus habitantes, pero es más grave el empobrecimiento de las ideas y el ensanchamiento de una cultura que privilegia al listo sobre el honrado, a la frivolidad sobre la responsabilidad y a la impunidad sobre el respeto a la ley. El desprestigio de la política en gran medida se debe a la decadencia moral e intelectual de la mayoría de los políticos, a su comportamiento abiertamente delictivo, a su cinismo para abusar del poder. El desafío del siglo XXI es devolver brillo y prestigio a la política, rescatar las tradiciones y los valores que nos enseñaron la Grecia de Platón, la Roma de Cicerón, el Renacimiento y la Ilustración de Montaigne y Voltaire, fundadores de los valores de Occidente y promotores clásicos de la modernidad. Así es, la batalla que debemos librar es cultural, en defensa del orden liberal. El socialismo del siglo XXI ha traído un notable fortalecimiento del narcotráfico y el crimen organizado en la región. En los 70 y 80, Fidel Castro y su rosca de poder incursionaron en el narcotráfico para transportar la droga desde Colombia a Miami. A inicios del siglo XXI, Hugo Chávez expulsó a la DEA de Venezuela en 2005 y Evo Morales en Bolivia hizo lo mismo en 2008. Ambos con la excusa de la defensa de la soberanía, con lo cual permitieron que los cárteles de la droga operaran sin restricciones. Durante los primeros años de Chávez, el tráfico de cocaína en Venezuela pasó de 50 a 250 toneladas métricas entre 2004 y 2007. Venezuela se transformó en un eje central del narcotráfico en la región, en asociación con las FARC y el auge del cultivo de coca en Bolivia. Durante el gobierno de Evo Morales, la extensión dedicada al cultivo de coca se multiplicó exponencialmente, pasando de 3.000 a 30.000 hectáreas. Informes recientes señalan que un 24% de la cocaína producida globalmente transita a través de Venezuela. Estados Unidos ha acusado a Nicolás Maduro y a otros integrantes de su gobierno de narcoterrorismo, sancionándolos o procesándolos, lo que evidencia que Maduro y sus aliados se benefician directamente de las operaciones del narcotráfico, consolidando su poder político y económico. Por otra parte, estudios recientes revelan que, desde inicios de los 2000, Nicaragua también ha desempeñado un papel relevante en el tráfico de drogas a nivel internacional, debido a su posición geográfica estratégica. Se calcula que unas 140 toneladas métricas de cocaína transitan por ese país cada año. Recientes investigaciones han documentado conexiones entre altos cargos sandinistas, la policía y conocidos narcotraficantes. Un artículo académico reciente ha categorizado a Nicaragua como un narcoestado,
Del mismo modo, bajo el gobierno de Rafael Correa y su revolución ciudadana, el narcotráfico se consolidó en Ecuador, lo cual fue propiciado por el cierre de la base militar de Manta. La creciente violencia ligada al narcotráfico que hoy enfrenta ese país es, en gran parte, un legado de Correa. Todo este entramado criminal que recorre el continente americano encuentra un punto de cohesión en el Foro de Sao Paulo, una plataforma creada por Lula y Fidel Castro, que ha servido para politizar estas acciones criminales, dándoles una fachada ideológica. Es momento que los líderes políticos y las élites latinoamericanas enfrenten esta amenaza con compromiso y sentido de urgencia. El combate de estas redes criminales es fundamental para lograr la estabilidad política de la región y un requisito indispensable para lograr el desarrollo económico y social de América Latina. Desde la ciudad de Miami estamos presentándoles este programa de Razón de Estado en el marco de un evento organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que convoca a un grupo de expresidentes de Iberoamérica que tienen la característica de haber sido hombres o mujeres de Estado, que ganaron las elecciones de forma democrática y entregaron el país cuando terminaron sus gobiernos también de forma democrática. Tengo el privilegio de presentarles a Osvaldo Hurtado. Él fue presidente de Ecuador de 1981 a 1984. Es uno de esos presidentes que después de 40 años de haber estado en el gobierno, a donde va le abren la puerta y donde habla lo respetan y le aplauden. Presidente Hurtado, gracias por darnos unos minutos. Muchísimas gracias. Hace 40 años dejó usted la presidencia y lo hablábamos fuera de cámaras hace un momento. Qué privilegio es saber que usted a donde va pues lo quieren y lo respetan, porque dejó esa experiencia de un gobierno en el que hizo lo que pudo, en el que dejó un saldo positivo y en el que al día de hoy usted sigue siendo un punto de referencia. ¿Qué hacemos en América Latina para tener más casos como el suyo, presidente? Bueno, si bien yo goberné el Ecuador hace 40 años, nunca dejé la política. E intervine para orientar la opinión pública cuando el país tenía problemas. Y lo hacía siempre constructivamente, pensando en el interés nacional y no en el interés político o personal mío. Ese es un elemento, ¿no? Un segundo, que con el tiempo el país reconoció lo que había hecho yo para salvarle de una grave crisis económica. Y que todo eso lo había hecho dentro de la ley, dentro de la Constitución y dentro de la tolerancia de la oposición. De manera que a lo largo de estas 4 décadas, como le decía a usted, yo camino solo, yo no tengo guardia, no tengo chofer, yo mismo manejo el automóvil. Y eso es muy grato, eso es muy grato. Claro, y en Ecuador, que es mucho decir, no, como están los tiempos. Presidente, si usted hubiera hecho un ejercicio de escenarios cuando dejó la presidencia en 1984 y 40 años después y un poco más ahora en este 2023, en esos escenarios de uno muy pesimista a uno muy optimista, ¿se habría imaginado un escenario como el que está viviendo América Latina en este contexto global geopolítico que tenemos en este momento? Bueno, América Latina hacia los años 70, 80, estaba inmerso en una grave crisis económica, la crisis de la deuda, ¿no? Que provocó 1 o 2 décadas perdidas a varios países de América Latina. Pero era un continente que había vuelto a la democracia. Y creíamos nosotros que la democracia había regresado para quedarse, ¿no? Bueno, a fin de siglos apareció este militar golpista, Hugo Chávez, que ganó una elección para gobernar democráticamente, pero gobernó Venezuela dictatorialmente. Maduro no ha hecho otra cosa que continuar las políticas autoritarias, autocráticas de Chávez. Y bueno, y luego Nicaragua, luego mi país Ecuador, ¿no? Y luego Bolivia, ¿no? Y hoy, de alguna manera, Salvador, ¿no? Donde tenemos igualmente un presidente que va más allá de lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? Entonces, la democracia en estos años se ha deteriorado en América Latina. Sí,
Cuando uno ve a una Ucrania invadida de forma cobarde y criminal por Putin, que lo que busca es ser parte de la Europa occidental, y por eso es, digamos, el ataque que sufre. Vemos a un Israel víctima hace unas semanas de un terrible ataque terrorista y luego el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente. Vemos las intenciones de China de básicamente invadir o tomar Taiwán por asalto. La economía global dando muestras de cansancio y de insuficiencia, que podría decirse el modelo capitalista. Pero lejos de desmontar todo lo bueno que construyó el desarrollo que alcanzamos hasta finales del siglo pasado y principios de este, ¿qué es lo que tomaría hacer en este momento, presidente, para oxigenar, para vitalizar, para rescatar los valores que de verdad ofrecen desarrollo y prosperidad? Y no lo que estamos haciendo, que es permitiendo que la política se criminalice, que el narcotráfico avance y que la democracia se debilite. Bueno, la democracia, con todos sus defectos, con todas sus debilidades, es el mejor sistema político de gobierno, el que asegura el progreso y el desarrollo de las sociedades, y naturalmente el cuidado de las libertades y de los derechos de los ciudadanos. No se ha inventado un sistema político mejor. Y la democracia es la que ha hecho en Europa, en Norteamérica, en Asia y en parte en América Latina, progresos sociales y económicos que no habían ocurrido en la historia de la humanidad. Con todas las críticas que podemos hacer hoy a lo que ocurre en el mundo y a las guerras que tenemos, nunca había tenido el mundo una historia de paz como la que ha tenido en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Y lo mismo sobre los niveles de vida. Claro. Es un cambio de ciclo. La caída de la pobreza en el mundo es pues sideral, claro. Sideral. Claro. La formación de la clase media en el mundo ha igualado ese mismo camino, ¿no? Pues qué bueno para el mundo tener a un expresidente y un académico como es usted, que en este aparente cambio de ciclo en el que estamos, pues podamos tener la experiencia y la sabiduría que vamos a necesitar para rescatarnos a nosotros mismos de lo que está viviendo el mundo en este momento. Así que siga adelante, presidente. Muchas gracias. A usted. Y estaremos en contacto. Muchas gracias por invitarme. Con usted volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado. Si hay algún momento en América Latina que hace falta que sus mejores mentes, sus hombres y mujeres más comprometidos, haga un esfuerzo extraordinario por rescatar los valores de la democracia liberal que tan perdidos están en nuestra región, pues es este. América Latina pasa por uno de esos momentos en los que necesita de sus mejores. Para hablar sobre el tema de América Latina, el rescate de la democracia y el gran esfuerzo que tenemos, en el que tenemos que coincidir, tengo el privilegio de presentarles a don Asdrúbal Aguiar. Él es secretario general del Grupo IDEA, que es la Iniciativa de España y las Américas. Es director de la Cátedra sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos. Asdrúbal, bienvenido a Razón de Estado. IDEA es un proyecto, es un esfuerzo que llevas años empujando y tiene una potencia, pero sobre todo una necesidad extraordinaria. ¿En qué estás en este momento y cuál es el siguiente paso? Mira, IDEA cumple exactamente 8 años de vida. Fue el producto del concurso de más de 30 jefes de Estado. Algunos situados, a decirlo coloquialmente, en la izquierda, otros en la derecha, otros en el centro, pero respondían a un denominador común: el celoso respeto de los elementos esenciales y de los componentes fundamentales de la experiencia de la democracia. En segundo lugar, el entender que la democracia no es solo una suerte de decálogo formal, sino que responde a una exigencia de racionalidad, en otras palabras, es una exigencia de libertad. Tiene que haber discernimiento entre los actores políticos, tiene que haber posibilidades de escoger entre los actores políticos, y no puede reducirse la democracia a un hecho netamente electoral. ¿Por qué razón? Porque sería posible por esa vía aceptar que a través de la vía democrática los pueblos escojan entre la dictadura y la democracia. Claro. Una de los esfuerzos que tiene esta iniciativa de España y las Américas es que cada vez que sucede algo en cualquiera de nuestros países, sale una carta de esas poderosísimas, muy bien escritas, firmadas por un gran grupo de expresidentes,
Esas cartas hacen temblar a tiranos y a corruptos. Cuando se desvía algún gobierno y aparece una de esas cartas, tiembla el país entero. ¿Por qué es tan importante fortalecer esto y continuarlo? Sobre todo Mira, hay que hacerlo entre otras cosas porque cuando nació la Carta Democrática Interamericana en el año 2001, se esperaba que la Organización de los Estados Americanos y su Consejo Permanente asumiesen la función de tutela de ese instrumento. Han pasado las décadas que han pasado y la Carta está muerta, está en los anaqueles de la historia. Y solo la ha asumido con un sentido de compromiso admirable la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacía falta que un grupo de presidentes que respondieron, por lo menos, independientemente del juicio de valor que se tenga con relación a ellos en sus funciones internas, respetaron el principio de la alternabilidad democrática en cada uno de sus mandatos. Sí. Entonces, ellos hoy en día a cada gobierno le dicen, sea de derecha, de centro, de izquierda, mire, usted se está saliendo de la línea trazada en cuanto al respeto de la democracia, claro, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. Sí. Y esa función de observación tiene ciertamente, claro, un carácter modelador y pedagógico, claro, en la región que es admirable. Asdrúbal, para el ciudadano común y corriente, lo que acabas de describir podría parecer una sutileza, ¿no? Pero el ciudadano debe comprender de que su presente y su futuro dependen precisamente del respeto a esa norma democrática que tú bien explicas y defiendes, y que el esfuerzo que se hace desde IDEA presiona a los gobiernos y a los políticos que se desvían del camino de la democracia para que regresen a ella. Por eso es tan importante que el mundo y que América Latina conozcan este esfuerzo. Una de las cosas que normalmente le digo yo a la gente cuando uno habla del Estado de Derecho, yo le he dicho, la vigencia de la ley le interesa no a los actores de poder. La vigencia de la ley es lo único que protege a las víctimas y a los ciudadanos comunes. Un ciudadano común que es víctima del atropello del Poder Ejecutivo, eventualmente puede ir a un parlamento a quejarse. Pero si el gobierno coopta también al mundo legislativo, claro, lo único que le queda al empresario, al ciudadano común, es ir a un tribunal, defenderse con la ley, claro, en la mano. En el momento en que cede la importancia de la ley del Estado de Derecho, no hay garantías ni seguridades para ninguno de los derechos, ni para la libertad, ni para la propiedad, claro, ni para la seguridad. Claro, sí. Y luego cuando los grupos criminales que han ido tomando los estados en los países, toman también el sistema judicial, se acaban los espacios de desarrollo y de esperanza en los países. Y a eso hemos llegado en América Latina. Por eso es tan importante el fortalecer esfuerzos como IDEA y que aparezcan otros que vengan a rescatar esta visión de una democracia con Estado de Derecho, con división de poderes, para que América Latina tenga esperanza. Estamos pasando un mal momento, ¿verdad? Mira, es un mal momento, entre otras cosas, porque también Occidente ha permitido el relajamiento de sus raíces fundacionales. En la medida en que uno escucha a Putin y a Jinping, en los días previos a la guerra, decir que ellos representan civilizaciones milenarias y estables y tienen la capacidad para poder gobernar a la globalización, nosotros desde el Occidente tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón, nos sentimos avergonzados de nuestros orígenes, quemamos las iglesias, quemamos los símbolos, como si fuésemos una suerte de huérfanos culturales. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que Occidente tiene un desafío muy grande por delante. Sí. Occidente, en síntesis, es libertad. Occidente, en síntesis, es legalidad. Esa es la gran tradición judeocristiana y grecolatina. Entonces, si nosotros no defendemos esos dos elementos centrales de nuestra experiencia cultural, de nuestra experiencia civilizatoria, simplemente perdemos el rumbo y nos quedaremos en el ferrocarril de la historia, en el último vagón. Así es. Pues sin duda alguna, esta iniciativa democrática de España y las Américas es una gran idea. Asdrúbal, muchas gracias. Muchas gracias, Dionisio, por tu invitación. Es importantísimo para América Latina el que tú sigas dando esta batalla. Además, la das también. A ustedes, gracias por acompañarnos una vez más. Sigan pendientes de lo que es esta importante iniciativa que preside de muchas maneras don Asdrúbal Aguiar, un venezolano de nacimiento, pero un iberoamericano de corazón. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.